Evolucionando el conocimiento sobre el COVID-19, hay que decir que pues esta enfermedad se propagó de manera muy rápida por el mundo y al principio, se los digo yo con pues el poco o nulo conocimiento que tengo del tema, pero sí porque he sido lector de muchos documentos académicos, investigaciones y he ido aprendiendo pues de la mano de muchos investigadores y pues ahora sabemos una cosa o hemos llegado a saber una cosa fundamental gracias a ellos, que es la principal vía de transmisión de esta enfermedad. Antes se pensaba que eran pues las gotas grandes de saliva que se depositaban en una superficie, la persona lo tocaba, luego se tocaba el rostro y así se contagiaba. Pero hoy parece ser, de acuerdo con estas investigaciones, que más bien los responsables o la principal vía de transmisión son los aerosoles, partículas pues minúsculas que flotan en el aire, que son respiradas por otras personas y pues esta se ha vuelto, de acuerdo con las investigaciones más recientes, la principal vía de contagio. Le agradezco muchísimo al doctor José Luis Jiménez, reconocido experto en química física de aerosoles atmosféricos de la Universidad de Colorado en Boulder, en Estados Unidos, que esté con nosotros hoy en el programa vía audio y video. Doctor, buenos días y bienvenido a la primera emisión. Buenos días. Doctor, bueno, cuénteme un poco cómo ha ido evolucionando el conocimiento y por qué ahora pues se sabe de la importancia de los aerosoles en la transmisión de la enfermedad. Bueno, una enfermedad nueva, entonces al principio no se sabía muy bien, pero la transmisión por aerosoles es algo que ya muchos sospechábamos pues ya desde marzo, febrero, marzo, ya muchos científicos que trabajamos en este tema pensábamos que podía ser importante. Pero por razones históricas, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones lo han resistido mucho. Esto se debe, muy brevemente, pues en 1910 hubo un libro muy influyente de un autor americano, Charles Chapin, y donde dijo que transmitir enfermedades por el aire era muy difícil, era dificilísimo. Y esto creó el tono de la medicina desde entonces hasta ahora. Y entonces la OMS partía de eso, de que esto era muy difícil y entonces para demostrarlo, había que hacer unas pruebas que son muy difíciles de hacer y ha tardado mucho en creérselo. Incluso todavía están digiriéndolo. Pero sí que pensamos que la evidencia es clara, que no es la única vía, hay que seguir lavándose las manos. Las gotas grandes, si alguien tose encima o te estornuda, son peligrosas, pero seguramente la vía más importante son los aerosoles. ¿Qué otras enfermedades, digamos para dar un poco de contexto, qué otras enfermedades se transmiten por aerosoles y el conocimiento de esto ayuda a entender la vía de transmisión del coronavirus? Las enfermedades que están aceptadas de transmisión por el aire por todos son sobre todo el sarampión, la varicela y la tuberculosis. ¿Por qué se han admitido estas tres enfermedades? Porque son extremadamente contagiosas por el aire. Entonces, durante el siglo pasado, aunque había esta actitud de que transmitir por el aire era muy difícil, estas enfermedades eran tan contagiosas que no se podía negar. Y a un momento en que se demostró y la comunidad médica aceptó que se transmitía por el aire. Entonces, esto es parte de lo que ha contribuido a la situación actual. Cuando decíamos, no, es que esto se transmite por el aire, muchos en la comunidad médica estábamos diciendo que esto era como el sarampión, que es una enfermedad extremadamente contagiosa, mucho más que el COVID. Y entonces esto creaba pánico y mucha resistencia. Lo que pasa es que hay enfermedades como el COVID o como la gripe que se transmiten por el aire, pero menos. Es una cosa intermedia. Pero para esta enfermedad es una de las vías mayores de transmisión. Entonces hay que tenerlo en cuenta o no la vamos a poder controlar. Ahora, eso me lleva al tema de los cubrebocas. Tratándose los aerosoles de partículas tan pequeñas, eh, ¿qué tan útiles son los cubrebocas y sobre todo el uso masivo de cubrebocas, el que todos lo utilicemos? Es muy útil y se ha demostrado en muchos países que las infecciones bajan mucho. Hay que llevarlos en todo momento, incluso aunque sean de tela, aunque no sean de los de alta calidad del N95, funcionan bien. Um, y hay que prestar atención a dos cosas. Primero, llevarlos bien ajustados. O sea, que cuando se lo pone, cualquiera es el tipo, que no tenga huecos, porque si hay huecos, por ahí entra el aire. Entonces hay que ponerse en un espejo, ver que se ajusta bien
Los que tienen como un hierro en la nariz para que se ajuste bien son mejor. Entonces eso, el ajuste es muy importante. Y si alguien lo lleva mal ajustado, el aire sale hacia atrás. Entonces nunca estar detrás de alguien que lo lleva mal ajustado. Eso es importante lo que nos dice. De acuerdo con investigaciones recientes, ¿a qué distancia puede contagiarse una persona por aerosoles y cuánto tiempo puede permanecer en el aire una partícula de estas? Las partículas, dependiendo del tamaño, pueden permanecer desde 10 segundos hasta varias horas. Entonces, no se sabe muy bien en qué partículas está, pero pues vamos a pensar como una hora. Es a lo mejor lo que puede estar en el aire. Perdón, ¿cuál era la otra pregunta? ¿A qué distancia, digamos, puede darse un contagio? Pues, sí, entonces la mejor analogía es pensar que alguien está fumando. Que alguien que te encuentras en un local o está fumando. Entonces, si estás fuera de casa, el humo se lo lleva el viento, se dispersa mucho más rápido, es mucho menos peligroso. Si estás dentro de un local, ¿dónde es más peligroso? Pues imagínate que la gente está respirando humo. Lo más peligroso es hablar cara con cara, porque el humo está más concentrado entre los dos. En la habitación, pues si estás un buen rato, se va acumulando el humo, pero lleva tiempo. Lleva más tiempo que se acumule el humo, lleva más tiempo a respirar el humo y también depende de la ventilación. Si es un sitio que tiene las ventanas abiertas o que hay una buena ventilación, no se puede acumular suficiente virus para infectar. Y esto se ve muy bien en los casos que llamamos de superpropagación. Cuando los investigas son casos que había mucha gente, que había poca ventilación, que no llevaban tapabocas y que pasaron mucho tiempo. Entonces hay que evitar esas cosas. Y la analogía del humo. Imagínate que todos los que te encuentras están fumando y tú no quieres respirar humo o el menor posible. Y con eso te puedes proteger. Doctor, justo yo quiero preguntarle por los casos de supercontagiadores. Quiero también preguntarle sobre qué sucede en el transporte público, en los aviones. Tengo que hacer una pausa obligada. ¿Podría esperarme un momento y concluimos la conversación? De acuerdo. Le agradezco mucho al doctor José Luis Jiménez, reconocido experto en química física de aerosoles atmosféricos de la Universidad de Colorado en Boulder, en Estados Unidos, que esté con nosotros hoy en el programa. Regreso en un momento para continuar esta entrevista. Esta es la primera emisión de Imagen, información sólida siempre. Gracias al doctor José Luis Jiménez, experto en química física de aerosoles atmosféricos de la Universidad de Colorado, por haber esperado para que continuemos esta entrevista. Doctor, le decía que me interesa preguntarle por el tema de los supercontagiadores. Se sabe por diferentes investigaciones que 80%, hasta 80% de los contagios pueden ser producidos por entre 10 y 20% de los infectados. ¿Por qué se da esto y qué se sabe al respecto? Pues esta es una pregunta muy importante y las respuestas no están muy claras. Pero pensamos que hay dos razones. Una es simplemente de actividad. Mucha gente se contagia, pero no está en contacto con muchas otras personas, entonces no tiene la oportunidad de contagiarles. No está en contacto, por ejemplo, en un local cerrado, con poca ventilación, entonces estos casos no contagian a nadie. Y otras personas pues van a una reunión con mucha gente y esto les da la oportunidad de contagiar. Se piensa que tal vez hay otro factor, que hay personas que producen más partículas al hablar. Entonces, de esto hay medidas ya de hace algunos años en el que se ve que cuando iban midiendo cuántas de estos aerosoles diferentes personas producían, hay gente que produce 10 veces más de la media. Y no se entiende por qué, es alguna diferencia de las cuerdas vocales o del fluido respiratorio, pero no se entiende por qué. Pero lo que se sospecha es que hay algunos contagiados que por la razón que sea simplemente son mucho más eficientes a poner el virus en el aire. Y a lo mejor con estos contagiados, con unos pocos, sí que nos acercamos al sarampión y a enfermedades muy contagiosas. Entonces, es una enfermedad compleja para la mayoría de la gente. No son muy contagiosos por el aire o casi nada, pero hay algunos que mucho. Y entonces esto nos va dando que son los supercontagiadores que van propagando, de repente no hay ningún contagio, de repente 20, de repente y así. Parece que esto es una cosa muy importante, de hecho, sí. Hemos visto escenas pues a nivel internacional, pero voy a referirme a casos en Estados Unidos, las manifestaciones del Black Lives Matter, las fiestas en los Ozarks,
Esos parecen no haber sido pues, muy importantes en cuanto a la transmisión del COVID. Y sin embargo, una fiesta reciente en un bar de Michigan, de East Lansing, Michigan, generó una gran cantidad de contagios. ¿A qué se debe una cosa y otra? ¿Qué se sabe, digamos, qué se sabe hasta ahora sobre cuáles son las reuniones de personas que son más propensas a generar supercontagios? En el interior. Ha mencionado usted la mejor evidencia que tenemos para saber que son aerosoles y no estas gotas o estas cosas. La Sí. diferencia de los casos que ha mencionado es que las Ozarks o las manifestaciones de Black Lives Matter eran en el exterior, y entonces en el exterior hay mucho más viento y hace sol. El sol mata al virus muy deprisa y el viento se lo lleva y no tiene una oportunidad. Además, en las manifestaciones llevaban muchos tapabocas y esto también ayuda. Sin embargo, estas reuniones en los bares, como la que ha mencionado, son sitios cerrados con mucha gente durante mucho tiempo, donde además están gritando y están cantando y se generan más partículas. Entonces, es esto. Lo que hay que evitar son lugares interiores con poca ventilación durante mucho tiempo, sin tapabocas y donde la gente esté hablando o cantando. Esto es lo que hay que evitar. Y una cosa que se me ha olvidado decirle antes de las máscaras, le decía, hay que fijarse que se ajuste bien. La otra cosa que es muy importante es que el que está hablando es el que tiene que llevar la máscara. Entonces, lo que se ve que todos llevan la máscara y el que va a hablar se la quita. Eso es lo peor. Eso lo ha hecho hasta Anthony Fauci en la televisión y eso es lo peor. El que va a hablar es el que se tiene que poner la máscara porque va a poner en el aire 10 o 100 más partículas que los que se lo están respirando. Bueno, y por ejemplo, en una conferencia de prensa, sería bueno que los que participen en ella, incluso el que está hablando al micrófono, tenga puesto el cubrebocas. Claro, lo más importante casi es dar el ejemplo, Sí. de darse cuenta, porque luego uno va, si no, digamos, vamos todos con máscaras y eso es una falsa sensación de seguridad, porque el que a lo mejor está enfermo y está hablando, ahí es cuando la máscara ayudaría más y están quitando el efecto. Entonces, sí, que se oye peor y todo esto, pues sí, pero hombre, mucho peor es propagar la enfermedad. ¿Qué va a pasar mientras no haya vacuna, por supuesto? ¿Qué va a pasar con la música coral? Porque sabemos que cantar es una actividad que genera uno muchos aerosoles, más si se canta pues como los profesionales, los grandes tenores, en fin, ¿qué va a pasar con la ópera, con la música coral, doctor? Pues en esto estamos, hay mucho interés, nos han contactado muchos músicos y una de mis compañeras en la universidad está haciendo estudios midiendo el clarinete y el oboe y cuántas partículas producen y los cantantes. La verdad es que eh, no pinta bien. O sea, como dicen en los hospitales, hay los procedimientos que generan aerosoles, pues es que cantar y tocar instrumentos de viento son procedimientos que generan aerosoles. Entonces, se pueden hacer afuera, en un Sí. sitio que haya viento, que sea abierto y manteniendo distancia. Y luego hay unas ciertas medidas que están diseñando, por ejemplo, pues poner una cierta tela donde sale el aire de la trompeta o de los instrumentos de viento y cantar con unas ciertas mascarillas. Esto ayuda, pero de todas maneras solo se puede hacer afuera. Es nuestra opinión. Una última pregunta, el aire acondicionado, qué tan relevante es en la transmisión de la enfermedad? Um, Depende de los sistemas. Hay sistemas de aire acondicionado como uno que pone una ventana y simplemente esos sistemas no cambian aire, simplemente lo mueven. Entonces esto no ayuda, tampoco, vamos, no es demasiado importante. Hay otros sistemas donde el aire, hay un agujero en el techo o en la pared y se lleva el aire, lo filtra y lo vuelve a traer. Entonces estos generalmente pueden ayudar porque diluyen el virus, entra aire de fuera, entonces esto puede ayudar. Bueno, me queda un minuto, pero quiero preguntarle sobre los aviones. ¿Hay forma segura de viajar en avión con lo que está sucediendo? Los aviones modernos tienen sistemas de filtros muy buenos. Entonces, los filtros están en el lateral. Tú estás en una fila y el aire se lo lleva para el lateral y entonces cuando se ven contagios se contagian los de la misma fila, los de la fila delante o de atrás. Entonces, hay que llevar el tapabocas. No es
bueno, hay que tener cuidado, pero no es el sitio más inseguro. A lo mejor lo más inseguro es el taxi Mm. o el metro, el O la sala de transporte, espera del aeropuerto. aeropuerto. Sí, Exactamente, exactamente. sí. Bueno, pues entonces en general, tener cuidado con los sitios cerrados, siempre usar el cubrebocas, ventilar la habitación, creo que son cosas que pueden ayudar, doctor. Exactamente. Doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. De acuerdo, muchas gracias a ustedes. Gracias, un placer platicar con usted. 9:02 en el tiempo del centro. Ahí tiene usted al doctor José Luis Jiménez, originario de Zaragoza, España, reconocido experto en química física de aerosoles atmosféricos de la Universidad de Colorado en Boulder, en Estados Unidos. Vamos avanzando en el conocimiento de la enfermedad. Simplemente, pues decir que no es que tengamos que dejar de, o debamos dejar de lavarnos las manos, hay que seguirlo haciendo. Hay que seguir utilizando todas las medidas de higiene, pero lo que se sabe hoy es que los aerosoles que producimos al hablar, al cantar, al gritar, pues se sabe que son la principal vía de transmisión del coronavirus, sobre todo en espacios cerrados.